Podcast. Lo mejor está por escuchar. El año 205 a.C. marca un punto de inflexión en la Segunda Guerra Púnica. Mientras Aníbal resiste como puede en el sur de Italia y Cartago se prepara para el ataque de Escipión, Roma vive entre victorias, sombras y presagios. Escipión, con apenas 30 años de edad, organiza en Sicilia un ejército a su medida y empieza a tejer una red de alianzas que lo llevará hasta África. Hispania, por su parte, se sacude con una nueva revuelta de Indíbil y Mandonio, una llamarada breve pero reveladora del espíritu de resistencia ibérico. En Locros, el nombre de Quinto Pleminio quedará asociado a uno de los episodios más oscuros de toda la República. Y en Roma, en la urbe, los libros sibilinos dictarán un oráculo inquietante. Para expulsar a Aníbal de Italia, la ciudad debía llamar a una diosa extranjera, la madre de Lida, la gran Cibeles, la diosa que prometerá la victoria. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 163 de Roma Eterna, 84 de la República. Mi voz va mejorando poco a poco y estamos asistiendo cómo la República, como ya te he ido diciendo en el programa anterior, sobre todo, va transicionando, va cambiando a lo que será la República en los 2 siglos siguientes. Una tendencia que se va a ir agudizando. Escipión está siendo como un chorro de modernidad a caño gordo. Apenas con 30 años está poniendo la política romana patas arriba. Es lo que vimos en el programa anterior de la República. Quinto Fabio Máximo, intentando frenar un huracán llamado Publio Cornelio Escipión, que no dudará de echar mano del pueblo para conseguir sus objetivos. Y mientras te estoy contando todo esto, Escipión llega a Sicilia, lugar que le había correspondido, y cuando llegó, estamos ya en el año 205 a.C. Llegó, organizó los voluntarios y los repartió en centurias. Entre todos ellos eligió a 300 jóvenes, en la flor de la edad, y que eran de fuerza excepcional, estaban bien, eran lo mejor, y los mantuvo cerca de sí, sin armas y sin formación y sin nada, sin que supieran cuál es el destino que les reservaba. Ya verás, porque el plan de Escipión con estos 300 es jugada maestra, otra más, es puro cine esto. Después de eso, seleccionó entre los más jóvenes de toda Sicilia a 300 que destacaban por su extracción social y por la fortuna de sus familias, sobre todo por la fortuna, y les marcó una fecha, un día y una hora a la que debían presentarse ante él, equipados con caballos y con armas, para emprender la marcha hacia África, equipados de su propio bolsillo. La campaña africana, el problema que tenía era que asustaba al mismísimo diablo. La campaña prometía fatigas, prometía horrores, prometía peligros, tanto por tierra como por mar. No prometía botín, no prometía gloria inmediata, prometía sufrimiento. Y claro, el miedo afectaba a los que se tenían que presentar, a esos 300 y también a sus familias. Tenían en la cabeza que iban a morir en África por nada. Aún así, llegó el día señalado y estos 300 se presentaron puntualmente en formación, con caballos, con armamento y con todo. Y Escipión, al verlos, los miró y les habló con franqueza, de tú a tú, y les dijo: he oído rumores de que algunos de vosotros teméis la dureza de la expedición a África. Y quiero que sepáis una cosa muy importante. Si no queréis venir, prefiero que me lo digáis ahora a la cara, antes de que lo descubra en plena campaña, cuando la cobardía y la indecisión os conviertan en un lastre para Roma. Hablad sin miedo, no os guardéis nada. Escucharé vuestras palabras sin incomodarme y sin que haya represalias. Hablad.
Los sicilianos se miraron entre ellos y uno de ellos se atrevió a hablar. Y se atrevió a decir lo que pensaban muchos o casi todos. Si yo fuera libre de elegir, preferiría no participar. Y Escipión, lejos de reprenderlo, sonrió y respondió: mira, ya que no has ocultado lo que sentías, haremos una cosa. Te voy a dar un sustituto. Entrégale tu caballo, entrégale tus armas, entrégale tu equipo. Él marchará contigo y tú te irás a tu casa. Allí lo entrenarás y te ocuparás de adiestrarlo en el manejo del caballo y de las armas. Y luego ese volverá en tu lugar y se irá a África conmigo. ¿Qué te parece? El joven, flipando, diciendo: ¿esto es verdad? ¿Is this real life? Aceptó encantado, y Escipión entregó su puesto a uno de los 300 muchachos voluntarios que se habían mantenido sin armas. Estás viendo la jugada. La estás viendo. La estás viendo. Al ver la escena, otros jinetes envalentonados dijeron: pues yo también. Pues yo tampoco quiero ir. Y yo, venga, también. Fueron confesando excusas varias y cediendo su lugar a los jóvenes designados. De esta manera, sin que la República gastase un solo sestercio, Escipión reemplazó a 300 nobles sicilianos que posiblemente fueran un lastre por 300 jinetes romanos voluntarios. Es más listo que el hambre, el cabrón, ¿eh? Es más listo este tío. Y por supuesto, los sicilianos que debían entrenarles cumplieron con rigor, pues sabían que si no lo hacían así, Escipión no dudaría en obligarles a servir personalmente a ellos en la campaña. Así nació aquel nuevo escuadrón de caballería, formado por jóvenes romanos, pero adiestrados en Sicilia, que, según las fuentes, pronto demostraría su valía a la República. Después, Escipión, después de esta jugada, pasó revista a las legiones. De entre todas ellas seleccionó a los hombres con más años de servicio, a los perros de la guerra, los más curtidos en batallas, y en especial a los que habían combatido bajo las órdenes de Marco Claudio Marcelo. Aquellos soldados habían sobrevivido al interminable asedio de Siracusa y estaban formados en la disciplina más férrea, expertos en asaltar ciudades, endurecidos por la paciencia y la violencia de aquel sitio. Escipión necesitaba a los mejores y a los más curtidos. Lo que estaba planeando no era una incursión a África para buscar la paz. No. Lo que buscaba Escipión era la destrucción definitiva de Cartago, reventarlos en su casa. Con esa visión en mente, repartió el ejército en diferentes ciudades de Sicilia y exigió contribuciones de trigo a las poblaciones sicilianas, reservando el transporte de grano desde Italia para momentos de mayor necesidad. Además, mandó reparar las viejas naves y al frente de ellas envió a su lugarteniente Cayo Lelio para que hostigara y saqueara la costa africana. Las nuevas naves, construidas con demasiada prisa y con madera aún verde, las sacó a tierra en Panormo, la actual Palermo, para que pasaran allí el invierno del 205 y pudieran reforzarse con el tiempo. Todo formaba parte del plan: preparar al ejército, asegurar suministros y hostigar al enemigo, mientras la maquinaria de Roma se preparaba para asestar el golpe final. Cuando todo estuvo preparado, Escipión marchó a Siracusa, ciudad que aún no estaba ni de lejos pacificada. La ciudad todavía era un hervidero de tensiones porque los griegos reclamaban al Senado que les dieran lo que se les había prometido, porque claro, Siracusa hubo gente que entregó la ciudad y los romanos prometieron recompensas y no se había pagado. Había que ser legales con quienes habían sido legales contigo. Escipión entendió eso desde el primer momento. Entendió que antes que levantar campamentos o de forjar alianzas, lo primero era cumplir compromisos asumidos por Roma. Los compromisos se tenían que cumplir. Había que ser legales, como te he dicho antes. Por lo que se decidió devolverle los bienes a los siracusanos, en parte por decreto y por las buenas, y en parte, no tan por las buenas, procesando públicamente a quienes se obstinaban en retener lo que no les pertenecía. Escipión arrasó con todo con tal de dejar las cosas tranquilas en Sicilia. El gesto tuvo un efecto inmediato. No solo conquistó la gratitud de los afectados, sino que también la confianza de todos los pueblos de Sicilia. Vieron en él a un romano distinto, un romano justo y respetuoso con los pactos. Quédate con esto, porque muchas revueltas que vamos a ver a medida que Roma se expanda no van a ser contra Roma per se, van a ser contra romanos
que se comportarán como auténticos malnacidos con las poblaciones conquistadas, y que esas poblaciones serán muy agradecidas con otros romanos que sí les van a tratar bien. Y esa confianza ganada se tradujo en lo que más necesitaba Escipión en aquel momento: colaboración, apoyo y entusiasmo para la guerra que estaba a punto de empezar. Todos colaboraron, arrimaron el hombro con el mayor afán posible, según nos cuentan las fuentes. Escipión no estaba forjando únicamente un ejército, porque con un ejército llegas hasta donde llegas. Estaba construyendo algo más sólido, mucho más sólido. Con cada gesto, con cada decisión, iba tejiendo una red de confianzas y lealtades en Sicilia. Entendía perfectamente que las campañas no se ganaban solo con la espada, sino también con la gratitud de los aliados y con la convicción de que Roma cumplía sus promesas, de que era de fiar. Antes de poner un pie en África, Escipión ya había conquistado lo más difícil: la voluntad de quienes debían sostenerlo en su empresa. Y ahora, un momento... ¿Qué ha pasado? Un momento, me ha llegado una información que nos obliga a cambiar de escenario rápidamente. Problemas en Hispania. Una frase que durante los próximos 2 siglos de república vas a escuchar mucho. Verano del año 205 a.C. ha estallado una sublevación de enormes proporciones, encabezada por un antiguo amigo nuestro, Indíbil. El motivo era tan sencillo como peligroso. Toda la admiración se había centrado en Escipión, y esa veneración se había traducido en desprecio hacia el resto de generales romanos. Eso es lo que nos cuentan las fuentes. Igual es al revés, igual es que el resto que vinieron después no fueron tan legales con la población local como Escipión, no se sabe. Se decía abiertamente que tras la muerte de los Escipiones y con Aníbal eliminando a los demás, solo quedaba un verdadero comandante digno de respeto, Escipión. Y ese comandante se había ido. ¿Quién había quedado en Hispania? Vamos a repasar la lista de magistrados a ver qué tenemos. Tenemos a Lucio Cornelio Léntulo y a Lucio Manlio Acidino con Imperium proconsular, que comparados con Escipión, pues sí, pueden parecer unos romanos aleatorios, unos NPCs puestos ahí. Sí, te lo compro. Apiano nos cuenta que a partir de la toma de la actual Cádiz, los romanos comenzaron a enviar anualmente a los pueblos de la península ibérica pretores en calidad de gobernadores para controlar la situación. Los romanos habían dejado en la península generales noname, ya un ejército formado en su mayoría por reclutas inexpertos, porque los veteranos de verdad se estaban yendo a África. La veterana maquinaria de guerra había marchado y en su lugar quedaba solo desconcierto y una masa informe de novatos. Jamás habría mejor ocasión para liberar Hispania de la presencia romana que esta. Hasta hoy hemos servido a cartagineses y romanos, a veces a unos, a veces a otros, e incluso en ocasiones a ambos al mismo tiempo. Pero los cartagineses ya no están. Los hemos visto huir derrotados, expulsados de nuestras tierras. Si nos ponemos de acuerdo todos, podremos expulsar a los romanos. Esta tierra puede volver a ser libre del dominio extranjero, libre para vivir como vivieron nuestros padres, con nuestras leyes, nuestras costumbres y nuestra sangre, gobernando las tierras de nuestros antepasados. Indíbil expuso estas razones con elocuencia y encendió los ánimos no solo de los ilergetes, sino también de los ausetanos, pueblo vecino, y de otras tribus cercanas. En apenas unos días logró reunir 30.000 hombres de infantería y 4.000 jinetes, concentrándolos en territorio sedetano, en el lugar exacto que él había designado para iniciar la rebelión. Los generales romanos, Lucio Léntulo y Lucio Manlio Acidino, no se quedaron de brazos cruzados, por supuesto, recibían informes puntualmente de todo lo que pasaba y temían que la rebelión hispana se extendiera, por lo que decidieron unir sus ejércitos y reventar a Indíbil y Mandonio. Juntos, avanzaron por el territorio ausetano como si marchasen en paz, ocultando sus intenciones hasta llegar a apenas 3 millas del campamento enemigo. Al principio intentaron negociar mediante emisarios, pero los hispanos no depusieron las armas. Poco después, un ataque sorpresa de la caballería indígena contra los forrajeadores romanos precipitó los acontecimientos. La respuesta fue inmediata. Los jinetes romanos acudieron en auxilio de los forrajeadores y se libró un combate ecuestre sin ventaja clara para ninguno de los dos. Al amanecer del día siguiente, ambos ejércitos se presentaron en orden de batalla frente a frente. Frente al campamento romano, los hispanos desplegaron a los ausetanos en el centro, a los ilergetes en el ala derecha y a otros pueblos cuyos nombres no nos mencionan las fuentes en la izquierda.
Entre sus filas habían dejado deliberadamente huecos para lanzar jinetes en el momento oportuno, y los romanos, imitando esa disposición, formaron también con espacios libres entre sus legiones. Léntulo, convencido de que el enemigo recurriría a la caballería en primer lugar, adelantó su propio golpe. Ordenó al tribuno militar Servio Cornelio lanzar a los jinetes romanos por los huecos abiertos en la formación contraria. Y mientras tanto, el choque de infanterías comenzaba mal para Roma. Léntulo sostuvo la línea enviando desde la reserva a la 13ª legión en apoyo de la 12ª, que combatía frente a los ilerguetes en el ala izquierda. Equilibrada la situación allí, Léntulo acudió junto a Lucio Manlio, que estaba en primera línea animando a los soldados y reforzando los puntos más débiles. Allí le dijo que el ala izquierda estaba bien, que resistía, y que de un momento a otro Servio Cornelio envolvería al enemigo con la fuerza de la caballería romana. Apenas había terminado de hablar Léntulo cuando los jinetes romanos irrumpieron por los huecos de la formación enemiga. Con un empuje brutal, destrozaron las líneas de infantería ibérica, cerrando al mismo tiempo los espacios que estos habían dejado para lanzar su propia caballería. Sorprendidos y sin espacios para maniobrar, los jinetes ibéricos desmontaron para seguir combatiendo a pie. Indíbil en persona se situó en primera línea, sosteniendo a los suyos frente al empuje romano. Durante un tiempo la lucha fue feroz. Infantería contra caballería desmontada, hombres cuerpo a cuerpo, lanzas y dardos cruzando el aire. Pero la presión romana se intensificó. Los generales, al ver el desconcierto en las filas enemigas, animaron a sus soldados a cargar sin descanso, a no dejar que el enemigo recuperara el orden. Uno tras otro, los hombres que rodeaban a Indíbil fueron cayendo, hasta que él mismo, alcanzado por un venablo, cayó muerto en el campo de batalla. Su caída desató el caos. La resistencia ibérica se quebró de inmediato y los hispanos comenzaron a huir en desbandada. Muchos murieron en la fuga, unos porque no tuvieron tiempo de montar de nuevo a caballo, otros porque los jinetes romanos los acosaron sin tregua hasta matarlos. El desastre fue total. 13.000 ibéricos perecieron y 1.800 fueron capturados. Los romanos y sus aliados apenas perdieron poco más de 200 hombres, sobre todo en el ala izquierda. Los vencedores asaltaron el campamento enemigo y lo tomaron por completo, mientras los supervivientes se dispersaban por los campos y regresaban derrotados a sus ciudades. Tras la derrota y la muerte de Indíbil, los pueblos ibéricos, desolados, fueron convocados por Mandonio a una asamblea. Allí se lamentaron de sus desastres y las recriminaciones no tardaron en aparecer. Con dureza, cargaron contra los líderes de la rebelión, a quienes señalaban como responsables de haberlos arrastrado a la ruina. Decidieron entonces enviar embajadores a los romanos, dispuestos a entregar sus armas y pactar la rendición. Los emisarios basaron su estrategia en culpar a Indíbil y culpar a los muertos, a los demás jefes rebeldes que habían muerto, de haberles llevado a la ruina. Los romanos aceptaron la rendición, pero con una condición. Necesitamos que nos entreguéis vivos a Mandonio y a los instigadores de la guerra que quedasen vivos. Si no se cumplía, el ejército romano avanzaría sobre los ilerguetes, los ausetanos y todos los pueblos implicados y lo arrasaría todo a su paso. La asamblea, temerosa de un castigo aún mayor, no dudó ni medio segundo. Mandonio y los demás líderes fueron apresados en el acto y entregados a los romanos, que los ejecutaron. Solo entonces se concedió la paz. Además, se les impuso un tributo doble: trigo para 6 meses y vestimentas para el ejército romano. Además, se tomaron rehenes de cerca de 30 pueblos como garantía de que no habría más rebeliones. Y así, con la ejecución de Mandonio y la muerte en el campo de batalla de Indíbil, acabó la revuelta de estos dos. Dos nombres que, durante un breve instante, parecieron capaces de encender la llama de una Iberia libre de presencia romana. Dos caudillos que movilizaron ejércitos, tejieron alianzas y soñaron con expulsar a los invasores. Su derrota selló un destino que parecía inevitable. Roma había llegado para quedarse. Y sin embargo, su gesta fue la primera gran sacudida ibérica contra el dominio romano. El primer intento de articular una resistencia común a pesar de que eran pueblos diferentes. En sus arengas y en sus ejércitos estaba ya el germen de lo que después representarán figuras como Viriato o Sertorio. Indíbil y Mandonio no tuvieron el aura de mito ni el eco de la epopeya que otros alcanzaron. Cayeron pronto, ensombrecidos por el contexto de la Segunda Guerra Púnica y reducidos por la implacable maquinaria romana. Pero en el fondo de aquella tierra convulsa, su recuerdo quedó como advertencia y como precedente. La península ibérica no se someterá sin luchar. Los pueblos de la península no perecerán sin luchar. Y aunque sus nombres quedaron oscurecidos por otros más famosos,
Su memoria permanece como una sombra discreta que acompaña a cada jefe que se alzó después contra Roma. Porque antes de Viriato, antes de Sertorio, hubo otros que lo intentaron y que pagaron el precio de ser los primeros. La revuelta de Indíbil y Mandonio había sido sofocada con dureza y el frente occidental, el frente de la península ibérica, quedó en silencio. La guerra se desplaza ahora hacia África. Fue entonces cuando Cayo Lelio, lugarteniente eterno de Escipión, zarpó en una audaz incursión naval. De noche, desembarcó en África, cerca de Hipona Regia, una población cercana a la actual Annaba, a 10 días de marcha de Cartago. Al amanecer, condujo a sus tropas en formación regular por el territorio enemigo. No encontró resistencia alguna. Los cartagineses, confiados como si vivieran en tiempos de paz, se vieron sorprendidos por completo. Lelio devastó sus campos, saqueó sin oposición y sembró el pánico por toda la región. El miedo se propagó con más rapidez que los incendios que dejaban tras de sí las tropas romanas. Corrió la voz de que Escipión había cruzado ya a Sicilia y que nadie sabía con certeza cuántas naves habían llegado ni qué contingente romano marchaba por ahí, y es que la sombra del general romano bastaba para multiplicar los temores. Quienes pocos meses antes habían visto a Aníbal a las puertas de Roma y habían celebrado las victorias, ahora sentían que la suerte cambiaba de bando. Cartago ahora sí temblaba, porque lo que Roma había soportado en Italia, años de asedios, años de derrotas, de devastación, no era algo que los cartagineses quisieran ni pudieran resistir. Su población, según cuentan las fuentes, poco habituada a la guerra, dependía de mercenarios reclutados a golpe de dinero, soldados volubles siempre dispuestos a cambiar de bando si la paga es buena. Y en el horizonte, las alianzas empezaban a quebrarse. Sífax se mantenía distante tras su entrevista con Escipión, y Masinisa ya se había convertido en enemigo declarado. Incluso Aníbal, aislado en el sur de Italia, comenzaba a sentir el desgaste. El tiempo y las campañas le consumían y su prestigio ya no era el de antaño, ya no era ese Aníbal que avanzó como un relámpago por los Pirineos y los Alpes y derrotó en 4 ocasiones seguidas a los romanos. El Senado cartaginés, sobrecogido, ordenó de inmediato entonces una movilización general. En las ciudades y en los campos se reclutaron hombres a toda prisa. Se contrató mercenarios africanos, se fortificaron las murallas y se llenaron los almacenes de trigo y de armas. Se fletaron naves para enfrentarse a la flota romana en Hipona. El miedo había devorado la calma. Pero al llegar la verdadera información, el pánico se transformó en alivio. No era Escipión quien ha cruzado. Era Lelio, su lugarteniente, y con un contingente reducido, no os preocupéis. La guerra todavía estaba en Sicilia. Ese respiro dio margen para que Cartago se moviera en el terreno diplomático, en su terreno bueno. Enviaron emisarios a Sífax y a otros reyes africanos buscando asegurarse su lealtad. Mandaron embajadores a Macedonia, ofreciendo 200 talentos de plata a Filipos si cruzaba a Sicilia o a Italia. Enviaron órdenes a lo que quedaba de Cartago en la península ibérica para hostigar a Escipión por todos los medios. A Magón, hermano de Aníbal, le enviaron refuerzos, 25 naves de guerra, 6.000 soldados de infantería, 800 jinetes, 7 elefantes y una suma inmensa de dinero con la que contratar mercenarios que le permitiesen marchar sobre Roma y unirse a su hermano. Cartago estaba asustada, pero no estaba paralizada. El miedo había dejado claro que la guerra se decidía en África, y el viejo aparato púnico comenzaba a moverse con desesperación para resistir la tormenta que se venía encima. Y mientras en Cartago se debatían planes y alianzas, alguien más se había enterado de la presencia romana en África, y ese alguien más es Masinisa, que acompañado de un pequeño grupo de jinetes fue a entrevistarse con Cayo Lelio, que regresaba cargado con el botín de su incursión. Masinisa lamentó la lentitud con la que se movía Escipión. ¿Por qué tarda tanto Escipión? No lo entiendo. África está en defensa. Cartago está en pleno desconcierto y Sífax, mi rival más cercano, anda ocupado en sus propias guerras. Es ahora, Cayo Lelio, es ahora cuando debería cruzar con todo su ejército, no mañana, no dentro de un mes, ahora. Y no me vengas con que Sífax es amigo de Escipión. Le conozco, y te digo, Lelio, que si le dais tiempo para arreglar sus asuntos, no dudará en volver la espalda a Roma. No perdáis más tiempo con Sífax.
Este es el momento de golpear. Masinisa, aunque había sido expulsado de su reino, prometía colaborar con un contingente nada desdeñable de infantería y de caballería. Era una oferta valiosa. La caballería númida, temida y respetada en todo el Mediterráneo, podía decidir la guerra. Y al mismo tiempo que aconsejaba a Escipión premura, aconsejaba a Lelio prudencia y le decía: Lelio, no te quedes mucho, porque sé de buena tinta que de Cartago ha salido una flota y creo que es demasiado arriesgado combatir sin Escipión presente. Vete, yo te estoy avisando, vete. Era una advertencia tan sensata como urgente. Actúa con rapidez, pero sin exponerte. Lelio hizo caso, se despidió y al día siguiente zarpó de Hipona, con las naves cargadas de botín, regresó a Sicilia y le contó a Escipión lo que había hablado con Masinisa. En esas mismas fechas, las naves enviadas desde Cartago a Italia para ayudar a Magón arribaron a tierras de los ligures albingaunos y de la actual Génova, y casualmente Magón tenía entonces su flota en aquellos parajes. Los emisarios cartagineses informaron a Magón de las órdenes del Senado, le dijeron que usara esta ingente cantidad de dinero, absurda cantidad de dinero enviada para reunir el mayor volumen de tropas posibles y reventar a los romanos, así que convocó de inmediato una asamblea de galos y de ligures, abundantes en la región, y proclamó que venía a devolverles la libertad, que desde su patria llegaban refuerzos y que la magnitud del ejército con que conducir aquella guerra dependía de ellos. Pues había dos ejércitos romanos, uno en la Galia y otro en Etruria, y sabía con certeza que Espulio Lucrecio pensaba unirse con Marco Livio. Para hacer frente a dos ejércitos y dos generales, era preciso armar muchos miles de hombres. Los galos respondieron que estaban muy dispuestos, pero que teniendo un campamento romano dentro de su territorio y otro casi a la vista en Etruria, si se hacía público que ayudaban al cartaginés con tropas auxiliares, ambos ejércitos caerían sobre sus tierras y por lo tanto de los galos solo cabría esperar apoyo secreto, discreto, que no se enterase nadie. Los ligures, en cambio, al estar lejos de sus ciudades, los campamentos romanos, dijeron que adelante, gozaban de mayor libertad de movimiento, por lo que era justo que armaran a su juventud y asumieran la parte de la guerra que les correspondía. No se negaron, pero en cambio pidieron un plazo de 2 meses para reclutar tropas. Mientras pasaban estos 2 meses, Magón reclutaba mercenarios, enviaba emisarios en secreto por tierras galas, le llegaban suministros en plan clandestino de todas partes de la Galia, y Marco Livio, por su parte, trasladó de Etruria a la Galia todo su ejército de esclavos voluntarios y se unió a Espulio Lucrecio, dispuesto a atacar a Magón si se le ocurría al cartaginés avanzar hacia Roma desde Liguria. Si el cartaginés se quedaba ahí, en su reducto alpino, él también se quedaría manteniendo la posición. Nos vamos de nuevo a Sicilia. Tras el regreso de Lelio desde África, Escipión ardía de impaciencia, le comía. Las palabras de Masinisa le habían calado hondo y los soldados, enardecidos por el botín que se descargaba de las naves, vieron: ¡hostia! Esto es un paraíso. ¡Vamos ya! Reclamaban lanzarse al otro lado del mar ya. Pero un objetivo más cercano interrumpió aquel ímpetu: la ciudad de Locros. Locros, que tiene chiste fácil, estamos locros, que se había entregado a Aníbal tras la defección de casi toda Italia, ofrecía ahora una oportunidad inesperada. En el Brucio, la guerra se había degradado en simples correrías de saqueo. Primero los númidas, luego los brucios, luego los romanos se habían contagiado de esta costumbre, devastando campos enemigos siempre que se podía. Fue en una de esas escaramuzas cuando un grupo de locrenses fue capturado y conducido a Regio. Y entre estos prisioneros había obreros que solían trabajar para los cartagineses en la ciudadela de Locros. Reconocidos por los notables locrenses que estaban exiliados en Regio, dijeron: estos son valiosos, vamos a interrogarlos. Fueron interrogados y confesaron que la ciudad estaba en manos de cartagineses, pero que si se les liberaba, ellos podían provocar que se les abriera la puerta desde dentro. Confiando en estas promesas, los romanos liberaron a estos locrenses y trazaron un plan. Concertaron señales y palabras de reconocimiento y los enviaron de vuelta. Luego viajaron a Siracusa para presentar el proyecto a Escipión, que escuchó atentamente porque no era una ilusión vana. Realmente había opciones de recuperar Locros, una plaza interesante. El cónsul, al escuchar el plan, no dudó. Envió con ellos a los tribunos Marco Sergio y Publio Macieno, al mando de 3.000 soldados desde Regio, y escribió al propretor Quinto Pleminio
para que colaborara en la operación. Quédate con estos 3 nombres: Marco Sergio, Publio Macieno y Quinto Pleminio, porque van a ser los protagonistas de eventos de este programa y se van a quedar también para futuros programas, porque lo que va a suceder hoy va a tener ramificaciones en Roma, va a ser un escándalo tremendo, vas a flipar. Los romanos partieron desde Regio al amparo de la noche, cargando con escalas adaptadas a la altura de la ciudadela de Locros, y a medianoche, en el punto convenido, hicieron la señal a los locrenses que iban a entregar la plaza. Estos, preparados de antemano, descolgaron sus propias escalas y permitieron que los soldados escalaran por distintos lugares a la vez. Los romanos se colaron por las murallas, degollaron a los centinelas cartagineses y entraron sin que se diera la voz de alarma. Al principio lo único que se oía fueron gemidos ahogados de moribundos a los que estaban degollando, pero pronto el desconcierto se apoderó de toda la guarnición. Entre sobresaltos y confusión, unos despertaban a otros sin entender qué ocurría antes de empezar a gritar a las armas, que nos atacan!». El pánico se extendió. Decían que el enemigo ya estaba dentro de la ciudadela y que los centinelas habían sido abatidos. Los romanos eran muy inferiores en número y habrían sido aplastados de no ser por la confusión de la noche. Los gritos y los rumores que llegaban desde fuera de la ciudadela alimentaban la incertidumbre, y en medio del tumulto nocturno los cartagineses, aterrados, se pensaban que toda la fortaleza había sido tomada. Se desentendieron del combate, abandonaron sus puestos y se refugiaron en la segunda ciudadela, pues Locros contaba con 2, no muy distantes una de otra. La ciudad, situada en medio de ambas y ocupada por sus habitantes, se convirtió en el premio disputado. Desde cada ciudadela, una tomada por los romanos y otra por los cartagineses, partían ataques diarios, pequeñas escaramuzas que mantenían en vilo a la gente que estaba en medio. La guarnición romana estaba al mando de Quinto Pleminio, mientras que la cartaginesa respondía a Amílcar. Ambos reforzaban sus fuerzas con tropas de las localidades cercanas. El pulso parecía interminable hasta que llegó The Man, Aníbal. Si los romanos no fueron arrasados por completo ese día, fue gracias a que los propios locrenses, hartos de la arrogancia y la codicia cartaginesa, según cuentan las fuentes, por supuesto, inclinaron la balanza a favor de Roma. Cuando Escipión supo que la situación en Locros se hacía insostenible y que el propio Aníbal se acercaba, temió por la guarnición. No era fácil retirarse de allí, así que dejando a su hermano Lucio en Mesina, embarcó en cuanto la marea del estrecho comenzó a bajar y se lanzó con la flota a favor de la corriente. Mientras tanto, Aníbal había llegado ya con su ejército hasta el río Puloto, no lejos de Locros. Desde allí, ordenó a los suyos atacar con violencia a los romanos y locrenses al amanecer, mientras él mismo por la espalda intentaría entrar por sorpresa en la ciudad. Aníbal, siempre el mismo Aníbal, ¿eh? Nunca puedes quitar la emboscada de Aníbal, pero no de Aníbal la emboscada. Pero claro, al encontrar ya trabado el combate al amanecer, no quiso encerrarse en la ciudadela. Había demasiados hombres en un espacio demasiado reducido y solo se causaría estorbo. Amontonó el bagaje y desplegó ostensiblemente sus tropas alrededor de los muros, cerca de los muros, para intimidar a los defensores mientras preparaban escalas y pertrechos. Él cabalgó junto a sus jinetes númidas, los que le quedaban, inspeccionando la muralla en busca del punto más vulnerable, cuando de pronto el hombre más cercano a él fue alcanzado por un dardo lanzado desde lo alto con un escorpión. Aníbal, alarmado por la cercanía del peligro, mandó tocar retirada y fortificó su campamento a distancia, lejos del alcance de los proyectiles. Ese mismo día, la flota romana llegada desde Mesina desembarcó y entró en Locros antes de la puesta del sol. Al día siguiente, los cartagineses reanudaron el combate. Aníbal, con las escalas y el material ya listo, se aproximaba a las murallas cuando de repente los romanos abrieron las puertas y se lanzaron contra él. El ataque, totalmente inesperado, sembró la confusión y 200 cartagineses cayeron muertos ahí. Aníbal, sorprendido por la presencia del cónsul, se retiró con el resto de su campamento. ¿Ambos se vieron ese día? ¿Cara a cara? ¿A lo lejos? No lo sé, pero me gusta. Quiero creer que ese momento fue la primera vez que Publio Cornelio Escipión, a lo lejos, se vio con Aníbal y Aníbal vio a Escipión. Al caer la noche, Aníbal mandó levantar las tiendas y se fue. Abandonó el lugar en retirada silenciosa. Los cartagineses que se habían quedado en la ciudadela estaban solos, por lo que prendieron fuego a los edificios que ocupaban para provocar confusión y escaparon. Pero antes de la medianoche, en una marcha que parecía más una fuga que un repliegue táctico, los romanos los alcanzaron.
Y cuando Escipión comprobó que la ciudadela había sido abandonada por los cartagineses y el campamento enemigo estaba vacío, convocó en asamblea a los locrenses. Y les dijo: abandonasteis a Roma para entregaros a Aníbal y por ello pagaréis las consecuencias. Los responsables serán castigados con la muerte y sus bienes pasarán a manos de aquellos que en medio de la traición se mantuvieron leales y mostraron una lealtad extraordinaria hacia Roma. Después hizo una pausa muy larga, un silencio calculado, y continuó: pero no penséis que soy yo quien os concede o que os arrebata nada. Vuestro destino lo decidirá el Senado de la República. Enviad embajadores a Roma y de su juicio justo dependerá vuestra suerte. De algo podéis estar completamente seguros. Aunque os hayáis comportado indignamente con el pueblo romano, vuestra situación bajo Roma, aunque esté Roma justificadamente enfadada, será siempre mejor que lo que habéis conocido bajo los cartagineses. Dicho esto, dejó para defender la ciudad al legado Quinto Pleminio y a la guarnición que había tomado la ciudadela, y Escipión se fue a Mesina con sus tropas. Lo que va a suceder ahora en Locros, tras la marcha de Escipión, es uno de los episodios más oscuros y horribles de toda la historia de la República Romana. Apiano nos lo resume en una frase: Pleminio cometió toda clase de ultrajes, vejaciones y crueldades contra los locrios y acabó por expoliar el templo de Proserpina. Es un caso muy complejo que se va a extender más allá de este programa, ya que lo que comienza en Locros tendrá repercusiones, como he dicho antes, políticas en Roma, que acabarán en una guerra abierta entre Escipión y sus enemigos políticos, que verán en este caso la ocasión perfecta para quitarle el mando proconsular que ostentará el año siguiente, en el 204. Nosotros de momento seguimos en el 205 y para reconstruir los hechos vamos a tener que hacer un mix entre varias fuentes. Porque Livio coincide en la extrema violencia que se desató tras la marcha de Escipión y nos habla, sin entrar en detalles, de horribles vejaciones contra los locrenses, contra sus hijos, sus mujeres, y también nos dice que se saqueó todo lo saqueable, violándose los tesoros de Proserpina, tesoros que se habían respetado siempre como sagrados que eran. Solo lo había saqueado Pirro, pero lo devolvió rápidamente con graves expiaciones. Tito Livio nos dice que todo lo ocurrido fue a causa de la maldición que cayó sobre los que saquearon el templo de Proserpina. Siguiendo el relato de este autor, nos dice que Quinto Pleminio tenía el mando supremo, pero que a sus órdenes inmediatas estaba solo una parte de los soldados, los que había llevado él a Regio, y que la otra parte estaba a las órdenes de los tribunos militares Marco Sergio y Publio Macieno, que habían sido llevados allí por Escipión. Y nos cuenta una escena de fantasía que a mí me chirría mucho. Ojo lo que dice, ¿eh? Dice que un soldado del Pleminio, que había robado una copa de plata del domicilio de un ciudadano de Locros, huía perseguido por los propietarios de la casa, cuando se topó casualmente con Sergio y con Macieno, los tribunos militares. Estos le dijeron: ¿qué haces? Le quitaron la copa, empezaron a gritarse unos a otros, la disciplina militar se fue al garete, se pegaron, se unieron más a la bronca y se originó una pelea multitudinaria entre soldados romanos, entre soldados de los tribunos y soldados del Pleminio. Esto es de locos, de Locros es esto. Los soldados del Pleminio fueron derrotados, corrieron hacia donde estaba Pleminio, gritando indignados, mostrando las heridas, la sangre, y Pleminio, encendido de cólera, salió corriendo de su casa, hizo llamar a los tribunos, ordenó desnudarlos y azotarlos. Mientras pasaba esto, aparecieron más partidarios de los tribunos, apalearon a los lictores, sacaron a los tribunos de allí, y en la pelea que se formó nos cuenta Tito Livio que le dieron tal palizón a Pleminio que le dejaron la nariz y las orejas medio mutiladas. Esta historia es muy loca, ya empezando por separar en dos bandos a los soldados. Hay muchas preguntas ahí. Sí que es verdad que lo de encontrarse con alguien que estaba haciendo pillaje y decirles a los otros ¿qué hacéis? Tal, puede ser la lista. Tengo muchas preguntas. Diodoro Sículo también nos habla del caso y nos aporta un detallito de nada que cambia por completo la historia. Según Diodoro, Pleminio empezó a saquear a lo loco, a lo Locros,
y se llevó los tesoros de Perséfone, de Proserpina. Diodoro escribe en griego y por eso dice Perséfone. Hasta aquí bien. Sigue diciendo que los locrenses, como es lógico, se indignaron, pero sus quejas cayeron en saco roto. Si te vas a quejar al que te está saqueando, el que te está saqueando se va a reír en tu cara. Coincide en que ambos tribunos se enfrentaron a Pleminio, pero, aquí viene el cambio también, pero no por las razones que cuenta Tito Livio. Según Diodoro de Sicilia, y te cito textualmente del texto griego, 2 tribunos fingieron indignarse por las injusticias, pero en realidad lo que reclamaban era no haber recibido su parte del botín robado. La disputa degeneró en violencia y los tribunos llegaron a golpear y a desfigurar a Pleminio. Pleminio entonces, enrabietado, mató a los tribunos tras someterles a tormentos terribles. En el relato de Livio, antes de la ejecución de los tribunos, las noticias de lo ocurrido llegaron a Mesina. Escipión volvió a Locros para ver qué estaba pasando, escuchó las razones del Pleminio y las razones de los tribunos, y tras un juicio rápido, declaró inocente al legado. Declaró inocente a Pleminio, dejándole al mando de la guarnición también. Los tribunos, en cambio, fueron declarados culpables y encadenados para su traslado a Roma. Escipión regresó enseguida a Mesina y desde allí a Siracusa, a seguir con lo suyo. Pero la decisión de Escipión fue la chispa, según el relato de Tito Livio, que encendió la ira de Pleminio. Creyó que Escipión había despreciado su afrenta, la había juzgado a la ligera y estaba convencido de que solo quien hubiera sufrido lo que él ha sufrido podía calibrar el peso de esa humillación. En un arrebato de ira, ordenó traer de nuevo a los tribunos, los sometió a todos los tormentos inimaginables, todo lo que pueda sufrir un cuerpo humano, cuentan que lo hizo, y los mató entre suplicios. Y no satisfecho con darles muerte, dejó sus cadáveres tirados, sin sepultura, sin exequias, sin quemarlos, nada. Y en ese momento, ahí es cuando la crueldad se extendió también contra los notables locrenses que habían osado denunciarlo ante Escipión. Si antes Pleminio había cometido actos infames por codicia y por placer, ahora los multiplicaba movido por el resentimiento, la venganza, convirtiéndose en una vergüenza no solo para sí mismo, sino también para el nombre de su general, Escipión, que le había defendido. La indignación no tardó en llegar al Senado de Roma. El sacrilegio, la crueldad y los excesos de Pleminio se transformaron en arma política contra Escipión. Sus enemigos aprovecharon el momento para acusarle de negligencia e incluso de connivencia con Pleminio. La reputación del vencedor de Hispania pendía de un hilo en ese momento. Mientras tanto, se acercaba la fecha de las elecciones en Roma, y llegó una carta del cónsul Publio Licinio. Él y su ejército estaban asolados por una grave enfermedad, una grave epidemia en el Brucio, y solo habían podido mantener la posición porque la misma enfermedad atacaba también al enemigo, lo que te comenté al final del programa anterior. Dado que no podía acudir personalmente a los comicios, pedía autorización del Senado para nombrar a un dictador, a Quinto Cecilio Metelo, a fin de presidirlos, y por el bien de la República, proponía licenciar al ejército de Quinto Cecilio, inútil en aquellas circunstancias tras haberse retirado Aníbal a los cuarteles de invierno, y tan castigado estaba por la peste que, si no se le aceleraba el licenciamiento, no iba a sobrevivir nadie. El Senado autorizó al cónsul a obrar conforme a su deber y al interés de la República. El caso de Pleminio seguirá, porque va a ser un escandalazo, pero por aquellas fechas, y con esto ya encaramos el final del programa, una súbita oleada de superstición recorrió Roma. Las fuentes nos cuentan que cada X tiempo una oleada de superstición recorre Roma. Aquel año se habían reportado multitud de lluvias de piedras y se consultaron entonces los libros sibilinos. Los decémviros consultaron los libros sibilinos. En ellos se encontró un vaticinio claro. Si un enemigo extranjero llevaba la guerra a suelo itálico, solo podía vencérsele y expulsársele si se trasladaba desde Pesinunte a Roma a la madre del Ida. Hay que ver los libros sibilinos, qué concretos que son, ¿eh? Es alucinante. Desde Pesinunte a Roma a la madre del Ida. Perfecto. Los decémviros anunciaron esto que habían dicho los libros sibilinos y el Senado se quedó flipando, porque además coincidía con lo que contaban unos embajadores venidos de Delfos. Mientras sacrificaban a Apolo Pitio las entrañas que habían sido favorables, el oráculo respondió
que se avecinaba para el pueblo romano una victoria mayor que aquella de cuyos despojos procedía la ofrenda que ellos llevaban. Con el respaldo de prodigios y oráculos, el Senado comenzó a estudiar cómo traer la diosa Cibeles a Roma, porque Roma no tenía ciudades aliadas en lo que ellos llamaban Asia, en lo que es la zona de Turquía actualmente. Pero no había problema. Muchos años antes, por motivos de salud pública, se había traído desde Grecia la imagen de Esculapio sin mediar alianza con ninguna ciudad griega. Creo recordar que Livio entonces dice que Esculapio se metió en el barco romano en forma de serpiente. Ahora, a pesar de que no había ninguna ciudad aliada, por la guerra común contra Filipo de Macedonia existía una amistad con Átalo de Pérgamo que podría ser útil. Se le enviaron embajadores, fueron enviados Marco Valerio Levino, Marco Cecilio Metelo, Servio Sulpicio Galba y los excuestores Neo Tremelio Flaco y Marco Valerio Faltón. Me encanta este último, Faltón, me lo imagino insultando a todo el mundo en el viaje. Se les asignaron 5 triremes, se les asignaron 5 embarcaciones para que la llegada a aquellas tierras fuese digna del nombre de Roma y que impresionara a la gente. Dijeran, hostias, aquí vienen los romanos con un montón de naves, gente, políticos, son importantes. En ruta hacia Asia, los legados desembarcaron en Delfos y consultaron al oráculo qué esperanzas tenían ellos y el pueblo romano de culminar la misión. Preguntaron cómo les iba a ir. La respuesta, según se cuenta, fue que con la mediación del rey Átalo lo conseguirían y que, trasladada la diosa a Roma, procurasen que el mejor hombre de la ciudad le diera hospitalidad. La embajada llegó a Pérgamo, el rey Átalo los acogió cordialmente, los condujo a Pesinunte y les entregó la piedra sagrada que los nativos veneraban como la madre de los dioses, invitándolos a llevarla a Roma. Los embajadores enviaron por delante a Marco Valerio Faltón, quien anunció al Senado, entiendo que entre insultos, que la diosa estaba en camino y que era preciso buscar al mejor entre los ciudadanos para recibirla y para darle la debida hospitalidad. Y te dejo la pregunta para el final. ¿Quién será ese hombre? ¿Realmente había alguien en Roma digno de semejante honor? Y ahora comienza la sección sin música. Déjame que beba un poco de agua, un poquito, porque así me hidrato mientras la canción va cayendo. Ay. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa? Indíbil, Mandonio, luego van a por el pedrusco ahora. Un pedrusco, ¿eh? No creas tú que va a ir Cibeles con la bufanda del Madrid a Roma, no. Es un pedrusco. Una roca negra tremenda. Si es la primera vez que escuchas Roma Eterna, que sepas, es que estaba cerrando la botella, por eso esa pausa dramática. Si es la primera vez, que sepas que ahora lo que sucede es yo cierro el guión, ya dejamos de hablar de la trama, de lo que estamos hablando de Roma, y ahora comienza la sección sin música llamada, que es una sección en la cual yo te cuento cositas internas del podcast o mías personales que tengan que ver con el podcast o a veces no, y lo que hacemos aquí es también valorar a veces el programa y te lanzo preguntas y es una sección muy chula, aunque es opcional completamente. Puedes dejarlo, puedes cerrar aquí y hasta luego. Pero yo creo que si te quedas te lo vas a pasar bien porque puedes dar un poco más de contexto a todo lo que viene a ser aquí el podcast Roma Eterna, porque no solo es hablar y soltarte la chapa, sino que también es hablarte de tú a tú y sin ningún tipo de guión y sin nada. Y lo primero de todo, como siempre, es darte las gracias a ti, que estás ahí escuchándome, ya sea que estés fregando, cocinando, andando, trabajando, o estés en la cama a punto de quedarte dormido o dormida y no puedes conciliar el sueño. Gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, por apoyar Roma Eterna, porque está siendo un viaje muy bonito y sin ti no sería ni viaje ni bonito, eso de entrada. Y también hoy quiero dar las gracias a toda la gente que se apuntó al viaje a Roma de este año. Tengo que comentar que estuve casi 12 días, fueron, casi 12 días estuve en Roma, el periodo más largo de tiempo que he estado seguido en Roma. Volví el martes 23 y he de decir que volví a un país diferente. Yo me fui
me fui que hacía calor, estábamos en verano y volví y hacía frío, lloviendo. Digo, ¿esto qué es? Volví a Barcelona lloviendo, un frío, una rasca. Digo, pero madre mía, ¿me han cambiado el país? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo he estado fuera? Me quedé dormido y he estado 1 año y medio fuera, pero volví con el corazón lleno, las piernas cansadas, por supuesto, pero el corazón lleno, la piel tostada y alegre, feliz. Y tengo que dar las gracias, porque estuve con 2 grupos de gente diferentes. Uno es un grupo de veteranos, que ya es familia, ya son familia, un grupo de gente que lleva 3 años viniendo cada año a Roma conmigo, los Evocati, Marta, Miriam, Pablo, Paz, Javier, su hermana María, Pablo Alonso, Sixto, Xavi y su hermana María. Estuvimos ahí todos visitando rincones, como es el 3er año que van, visitando rincones que no se suelen visitar habitualmente, ya sea porque no están en un circuito convencional o porque están tan petados de gente que yo personalmente los evito. Por ejemplo, estuve con ellos en los museos vaticanos y me dio un ataque de ansiedad. Lo disimulé como pude, pero me dio ansiedad. La cantidad de gente. Hubo un momento que quería huir de ahí. La cantidad de gente, pero no por... El museo en sí es un agotamiento porque es demasiado enorme, es demasiado grande. La parte en la que están las esculturas romanas, que luego hay un pasillo, luego vas a la derecha y está el Augusto de Pimaporta, hay muchas esculturas muy potentes. Ahí no había casi gente, pero me mató el camino a la Capilla Sixtina. Caminando lento, 1 hora para entrar. Te hacen tragarte, con todo el respeto lo digo, pero te hacen tragarte antes de entrar en la Capilla Sixtina todo el arte contemporáneo cristiano, que a mí no me gusta nada, te lo hacen tragarte entero y dices, no me obligues a pasar por ahí. Bastardos, con todo el cariño, pero el camino como una procesión lentísima para llegar a la Capilla Sixtina. Llegas ahí, te quedas loco, hay guardias que te dicen, venga, avanti, 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 y no tienes tiempo de poder disfrutar de eso. No puedes disfrutar de una obra así. Por lo que se queda un poco desdibujado. Yo me quedo con la parte romana, que estaba muy vacía. No sé, ¿qué le pasa a la gente? ¿No queréis ver el Augusto de Pimaporta? Visitantes que vais allá al Museo Vaticano. Y acabé con ansiedad. Tuve que salir, disimulando bien que pude. Me bebí 2 botellas de agua de las fuentes que hay gratis en Roma. Menos mal que hay fuentes gratis en Roma de agua buena y fresquita, porque si no la experiencia romana es muerte, es morirse. Pero hacía falta ir, había que ir, porque es una visita a los museos. En este año de jubileo quizás un suicidio ir, pero igual en otro año más tranquilo, en fechas fuera de lo que es temporada alta, pero dices, temporada alta en Roma, ¿cuándo no es temporada alta? Siempre hay turismo, siempre está petada, pero este año ha sido un suicidio. Luego también estuvimos en la cripta de los capuchinos, que me quedo temblando. Yo entré ahí, ya iba preparado porque ya había visto en Google, búscalo en Google mientras te lo cuento, y dije, bueno, va a ser, no sé, esqueletos, huesos, calaveras, tal. Pero lo que vi ahí, te lo juro, lo que vi ahí superó todas mis expectativas. O sea, yo estaba con los ojos como platos, porque eso era una oda a lo tétrico, paredes forradas con calaveras, restos de partes del cuerpo humano, por ejemplo, rótulas haciendo un reloj, o bien partes de otras partes de cuerpos haciendo otro esqueleto con una guadaña, que la guadaña son vértebras, por ejemplo, lámparas de huesos. Dentro de su lógica te lo cuentan, hay una audioguía y te cuentan que es una normalización de la muerte, es una relación con la muerte serena, la muerte no es el final, tal, sí, claro, pero ya me jodería a mí ser capuchino y acabar como Calavera 3 en la pared ahí. Porque, en serio, impacta, porque además hay cuerpos enteros con el hábito capuchino, con las ropas capuchinas, algunos de pie, otros tumbados, otros todavía tienen restos de carne. Da bastante mal rollo. Después estuve con el grupo grande, el grupo oficial, la Legio Tercera, con Álvaro, con Amparo, con Javier, con Francisco otra vez, hay 2 Franciscos, con Iván, con Joan y con Juan, con Teresa, con Luisa, con Esther, con Patricia, con Lola, con Jesús, Susana, Emilio, Carlos, Nieves, con Marta, con Carlos, Marco, Ripario Baético, con Rubén y con Eva. Y fue un viaje caluroso, fue un viaje duro, fue un viaje precioso. Estuvimos en el Coliseo, en el Foro, estuvimos visitando los museos capitolinos, Panteón, todos los grandes lugares, haciendo el Arapaquis también, haciendo
un recorrido por la Roma de Augusto, porque a mí me gusta darles un recorrido temático, un contexto a los viajes. Estuvimos viendo el poder de Augusto, estuvimos viendo cómo Adriano también modificó la ciudad e hizo gran parte de lo que vemos hoy. El Panteón, por ejemplo, es de Adriano, lo que vemos. Y volví a Barcelona con el corazón lleno de amor y lleno de cositas romanas. Y al día siguiente no pude descansar mucho porque al día siguiente tenía una cita con el señor Salvaje, con Jordi, para estar ahí en The Wild Project, hablando de Roma. Y fue una experiencia muy bonita. Fue un rato, toda una tarde, estuvimos casi 4 horas grabando. Y fue una experiencia muy, muy sorprendente. Me sorprendió la humildad y la sencillez de todo el proceso, porque a veces cuando vas a un podcast así, pues te contacta o pues un productor o una productora, alguien, pero todo el proceso lo llevó él y eso me gusta, que a pesar de ser el podcast más escuchado en habla hispana, todo sea personal y todo sea cercano, eso me impactó y para bien desde el primer momento y me gustó, porque es algo que si yo estuviera en esa posición también haría. Ahora la hago yo porque estoy en esta posición, pero si estuviera en la suya también lo haría, ya que eso nunca se debe perder. Estuvimos hablando en principio, de 10 momentos de la antigua Roma. Yo elegí momentos muy republicanos porque es nuestra época, es nuestra mandanga, pero después se fue convirtiendo poco a poco, la conversación fue derivando en un repaso a la historia de Roma desde su fundación. Hablamos de la monarquía, hablamos de la república, un poquito del imperio, hablamos de Didio Juliano, la subasta del trono, hablamos de Calígula, de Nerón. Hubo detallitos, hubo flashes y también estuve hablando de cosas importantes para el proyecto Roma Eterna. Por ejemplo, anuncié, y esto es algo que ya te puedo decir, y si estás aquí aguantando esta chapa, ha llegado el momento, porque llevo algunos programas insinuándolo y ha llegado. Te puedo decir que ya está, a pesar de que faltan 6 meses para que salga. Ya te lo estoy contando con una sonrisa, ¿eh? Ya está en preventa mi tercer libro, Roma Invicta, o Roma Victa, porque el título va a ser Roma Victa porque te cuento. Roma Victa o Roma Invicta es un libro en el cual el título original es Roma Invicta, pero la in va a ir tachada. La portada aún está en proceso y este libro va a tratar de las grandes derrotas, desastres, derrumbar el mito de la Roma invencible y la Roma invicta, no para denostar Roma, no para odiarla ni decir, no, para hacer más fuerte nuestro vínculo con ella. Porque tenemos que estar en las duras y las maduras, tenemos que querer, y tenemos que admirar y tenemos que estudiar lo que está en el top y lo que está en lo más bajo. Y tenemos que aprender también y descubrir esa Roma que supo reconstruirse, supo levantarse, supo devolver el golpe. Ahí es a donde quiero llegar. Una Roma que a pesar de no ser invicta, fue eterna. Dejaré enlace en redes sociales, dejaré enlace en todas partes. Si quieres información puedes escribirme a romaeternapodcast@gmail.com. Voy a dejar todos los detalles en todas partes, en el Telegram, en el Patreon, en Twitter, en Instagram, en el canal de WhatsApp, en todas partes. No te lo puedes perder. Si eso, escríbeme y yo te cuento. Pero ya está en preventa, una preventa larga porque hemos aprovechado la asistencia a Jordi Wild, por supuesto, porque no es un evento baladí, no es un momento baladí. Entonces ya tienes en preventa disponible el libro Roma Victa o Roma Invicta, como tú lo quieres llamar. Un libro que cambia por completo lo que he venido haciendo. No es cronológico, aunque sí que el formato es en formato iceberg de YouTube. ¿Sabes? Estos icebergs que se dividen en la superficie, temas conocidos, y a medida que vas bajando a más profundo, más turbio, más chungo, más dramático, pues así va. En el primer nivel están eventos como, por ejemplo, Cannas, que todos lo conocemos, sí, es un trauma, pero todos lo conocemos. Vamos bajando y acabamos con eventos como un emperador romano capturado en combate, en batalla. Y cosas así. Así que no te lo pierdas. Este es el momento spam, siempre hay un momento spam. Y ya de paso te he dicho las redes sociales que me puedes escribir, que hay un Patreon que puedes colaborar también, en el cual yo tras cada programa subo audios extra, un audio extra contando algo más allá del programa. También subo los guiones de los programas, subo contenido exclusivo al Patreon, puedes ir allí, el Patreon es mío, de Iván Martín, búscalo,
como Iván Martín, que también está en todas las redes sociales, en todas partes. Y hoy, en la sección sin música, quiero hacerte una pregunta. Porque Gregorio Fernández me dio una idea. Me escribió un correo y me dio una idea. Me gustaría saber cómo conociste tú, cómo te aficionaste al mundo romano. Voy a hacer un recopilatorio, vamos a leer, vamos a volver a la época de leer los comentarios y demás. Y me gustaría saberlo, porque ya alguna vez lo he contado. Yo fui a Roma, creo que fue 2005, cuando murió Juan Pablo II, que yo tenía los billetes y todo comprado. Fui con mi amigo Dani, que espero que esté bien, porque perdimos el contacto. Dani, espero que estés bien, por si me escuchas, que no creo, pero por si me escuchas. Y fui para allá y la luz, no sé, la luz que tenía la ciudad, era abril, si no recuerdo mal, la luz que tenía la ciudad, los monumentos que no tenía ni idea. Yo venía de leer a Valerio Máximo Manfredi, venía del mundo griego, de tener una afición por el mundo griego, y de repente vi esas esculturas, porque fuimos a los museos capitolinos, esas esculturas, esos monumentos, el arco de Constantino, lo vi sin tener ningún tipo de contexto, ni de información, ni de nada, y aluciné. Entré al Coliseo y me quedé mudo, porque dije, ¿esto cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que gente de hace 2000 años haga esto? Que aún no, hoy en día hay estadios de fútbol que están peor que eso. Y algo dentro me chocó. Me fue interesando y después ya, con el paso del tiempo, ya comencé este podcast y comenzó la auténtica enfermedad. Pero no sé, el aguijón, el pinchacito que me dio de Roma fue ahí, en ese viaje. Me dio el flash. Quiero conocer cómo te dio a ti. No te cortes, ¿eh? Esto es confianza total, no te cortes. Aquí estamos hablando como amigos que somos y como casi familia, porque tú me escuchas desde hace muchos años y te lo agradezco un montón y formo parte de tu vida y tú estás en la mía. Así que yo quiero conocer cómo te dio este venazo romano para que podamos entre todos conocernos mejor y compartir estas historias que parecen un poco de Alcohólicos Anónimos. Puede ser, puede ser. Somos romanicos anónimos. Sin tilde, porque entonces ya sería otra época si le ponemos la tilde. Y ya está. Yo creo que hoy ya hemos cumplido el cupo ya de historias y de turra que te puedo dar. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. No olvides suscribirte, no olvides compartirlo con todo el mundo, no olvides seguirme en redes sociales, apoyarme si quieres en iVoox o en Patreon para que esto siga vivo, porque aquí no hay grandes ingresos de publicidad ni nada. Este soy yo en mi casa. Ahora mismo estoy aquí, que estoy acabando de grabar esto y se ha acabado una lavadora y voy a atender. Aquí lo que hay es lo que escuchas. Así que cualquier ayuda es bienvenida, cualquier ayuda es necesaria, pero la más importante es que me escuches, que compartas, que difundas la palabra y que disfrutes, y que seas feliz, y que como Roma, aunque caigas, te levantes. Ese es el mensaje que te quiero dejar hoy. Y como siempre digo, deseando que los dioses os sean propicios tanto a ti como a los tuyos, te espero la semana que viene. Pasaré lista, algún día lo haré, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y por si se te ha olvidado apagar el programa y te has saltado esta sección después de la sección sin música, aquí cuento cosillas un poco más íntimas, pero hoy, como ya te he desvelado el libro y todo, yo tengo que volver a repetirte que la experiencia con Jordi fue bastante chocante por eso, por la humildad, por la cercanía. Fue como ir a casa de un colega, realmente. La grabación fue como ir a casa de un colega. Me abrió él la puerta, bajó él a abrirme la puerta también y todo. O sea, fue todo maravilloso. Muy cómodo, muy, muy contento. Y eso que durante mi vida he tenido mis más y mis menos internos con el personaje de Jordi Wild, con Giorgio, cuando tenía el YouTube, pero todos tenemos derecho a la redención y todos tenemos derecho al camino que seguimos. Y cuando
me llame, si me llama otra vez, yo voy a hablar de historia. Voy a hablar de historia de Roma, voy a hablar de cosas serias, aunque la forma de contarlas no sea seria. Y si te fijas, si lo has escuchado o lo has visto, se documentó muy bien. Se lo curró. Por ejemplo, me dejó sorprendido cuando introdujimos el tema de Calígula y él mismo dijo, ¿qué hay de cierto en todo eso? Porque Calígula es el emperador más denostado, más morboso, más todo, y él mismo ya había buscado información, se había documentado y eso me parece un detallazo. Así que, desde aquí, por si estuviera escuchando, un abrazo, y a ti que siempre te quedas hasta el final, un saludo, un abrazo, que los dioses te sean muy, pero muy propicios, mucho y muy propicios, y te espero en el siguiente. Adiós.